Gracias, buenas tardes. Mi intervención está orientada como más bien a tratar de darle respuesta pues, a una pregunta que necesariamente hay que hacerse, y es ¿por qué en una obra que tiene tantos cuestionamientos confluyen tantos intereses y estos intereses tienen una coordinación tal que generan hechos que pareciera imposibles de ser detenidos? Ya se ha informado sobre la decisión del Ministerio del Medio Ambiente. Yo pienso que la decisión del Ministerio del Medio Ambiente es un hecho muy importante que nos permite decir que la pelea en que hemos estado comprometidos hace tanto tiempo es una pelea que tiene altas probabilidades de ser ganada. Porque el ministerio, el ministro no solamente dio unas declaraciones, sino que emitió una resolución que tiene una sustentación técnica. Y como lo había mencionado Javier, esa sustentación técnica dice que el proyecto que se inició por parte de la administración de Luis Alfredo Ramos es un proyecto distinto al que licenció Cornare en el 2002. Eso es una cosa de fondo, ¿cierto? Y de otro lado dice que los actos administrativos mediante los cuales Cornare le da viabilidad a ese túnel de Luis Alfredo Ramos no reúne los requisitos para ser considerados como una licencia ambiental. De otro lado, el Ministerio, apoyado en informes técnicos de los funcionarios serios de la Unidad de Licencias Ambientales, de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, señala que este túnel no tiene una información, unos estudios suficientes para determinar los daños que sufriría la Reserva Forestal del Nare, pero dice que están en juego el suministro de agua de los municipios influenciados por esta reserva. Eso es contundente. Es muy difícil que una administración, que un ministro, que un ministerio se eche atrás semejantes argumentos. El tema es este. Lo que uno tiene que preguntarse es ¿por qué Cornare y todos los interesados en el túnel, en ejecutar esa obra, tratan de manera descarada, de manera abusiva, de utilizar una licencia dada para un túnel, para una obra distinta a la que pretenden hacer? Es como que algún campesino quisiera en la ciudad hacer un edificio en el lote de enseguida del que fue autorizado para hacerlo, y eso es lo que está haciendo Cornare. Eso tiene una gravedad para mí muy alta, puesto que quienes lo están haciendo no son personas nuevas en estos procesos, saben, son personas capacitadas. Entonces, más aún cuando esa propia licencia, esa licencia que se dio para el túnel, que dejó listo la administración de Alberto Viles, fue una licencia también cuestionada, fue cuestionada.
Y esto tiene mucha más gravedad cuando los representantes de la autoridad ambiental malinforman a la sociedad, tomando como base para desinformar a esta sociedad las argumentaciones presentadas por el ministro del Medio Ambiente recién llegado a ese cargo. Obviamente una persona que sabemos todos no maneja el argot técnico ni ambiental de un ministro fogueado en esos temas, y le oculta a la comunidad que hay unos documentos escritos que sustentan debidamente esa decisión. La argumentación de Cornare ha estado orientado a demostrar varias cosas. La primera, que la licencia otorgada por Cornare tiene una información suficiente y amplia, y concentra el debate en ridiculizar al ministro en el sentido de decir que no le abrieron, que no es cierto que no le abrieron los CV, y que esa información está en la página web de Cornare. Yo voy a tratar de demostrar que el ministro, pues no solamente al afirmar de que al ser el actual proyecto un proyecto distinto al licenciado que no ha tenido estudio de impacto ambiental, obviamente no tiene la información suficiente, sino que además la licencia dada para el otro túnel no tiene la información suficiente, no es completa. Esa es la primera argumentación. La segunda argumentación que se ha señalado, que se le ha presentado a la sociedad, es que los estudios fueron adelantados por personas muy serias, por firmas muy serias, e incluye en ellos a Integral. Nadie ha dicho que Integral no sea serio. Incluye a la Universidad Nacional, incluye a las autoridades ambientales, entre ellos a Corantioquia, y también incluye a la propia área metropolitana. Yo voy a tratar de demostrar que en esa última afirmación Cornare está mintiendo. Lo primero, los estudios no son suficientes, porque para dar una licencia ambiental era necesario que se cumpliera con unos procedimientos que ya aquí se han dicho cuáles son. Dentro de ellos estaba el tema del diagnóstico ambiental de alternativas, es decir, que hubiese un pronunciamiento frente a ese requisito legal. Cornare, digamos, tal como lo señala el Tribunal Administrativo de Antioquia cuando anuló la licencia ambiental, se pregunta las razones por las cuales Cornare, pues, o esta institución a partir del 2001 cambia de posición frente a lo que había venido exigiendo desde el momento en el que en el año 95-96 se inscribió o se solicitó la licencia ambiental. Lo primero era que el departamento, el doctor Álvaro Uribe Vélez, cuando inscribió el proyecto, señaló que este tenía 5 alternativas posibles. Tenía 5 alternativas posibles. Y por otro lado, entregó una copia o informó que este era un contrato de concesión que tenía 3 fases, y esas fases hay que decir cuáles son. Y fuera de que ya sabía Cornare que había 5 alternativas posibles, el contrato incluye 3 fases.
Esas tres fases son: la primera estaba cuando el doctor Álvaro Uribe Vélez presentó el proyecto, fue la construcción de un túnel vehicular que no es ni el de Luis Alfredo Ramos ni tampoco el de Alberto Willes, es el de Álvaro Uribe. Un túnel vehicular cuyo portal oriental entraría por Los Salados y el portal oriental llegaría a Llano Grande. Un túnel. Ese es el de Álvaro Uribe Vélez, pero en ese mismo contrato está establecido que ese túnel, por ese corredor, tendría la posibilidad de un segundo túnel paralelo al inicial. Es decir, ese túnel, después de una determinada cantidad de vehículos transitando por él, se veía la necesidad de que hubiese un segundo túnel paralelo a él. Entonces ya vamos con un segundo túnel. Y la fase 3 contempla la construcción, dice así: estudiar. Fase 3 es la cuestión del túnel o segunda calzada en el corredor de Santa Elena. Es decir, el proyecto, el contrato de concesión deja abierta la posibilidad de un segundo túnel, de otro túnel, no el segundo túnel, sino de otro túnel que tendría el corredor de Santa Elena. Por tanto, Cornare, en ese momento, cuando quería cumplir con sus funciones, con la función que le estableció, que le dio la Ley 99 y la Constitución, cuál era de ser autoridad ambiental, que tuviese como objetivo central hacer valer el derecho de los ciudadanos a gozar de un ambiente sano, presentó o elaboró unos términos de referencia, que exigían al dueño del proyecto que se entregara la información básica requerida del área de estudio correspondiente a cada una de las alternativas propuestas, teniendo en cuenta todas las obras complementarias correspondientes a las vías de superficie de articulación del proyecto a la infraestructura existente tanto en el Valle de Aburrá como en el altiplano del Oriente Antioqueño. Es decir, los términos de referencia exigían un estudio de impacto ambiental que se ocupara de analizar todas las alternativas posibles. Y adicionalmente, ya Cornare, cuando Luis Alberto Willes le anunció a la sociedad que iban a iniciarse las obras, se pronunció en ese momento sobre la obligación que tenía el departamento de elaborar un diagnóstico ambiental de alternativas. Con eso queda demostrado que la decisión tomada para otorgar la licencia ambiental al túnel del Alberto Willes no era suficiente, pero más aún, los propios estudios entregados por las entidades serias que ha reseñado siempre Cornare para desvirtuar la decisión tomada por el Ministerio del Medio Ambiente, dicen que esa información no es suficiente. En la introducción del estudio de impacto ambiental que se le entregó a Cornare, los que elaboraron el estudio dicen que a la fecha de entrega de este informe, pues mencionan que no se conoce una decisión del Ministerio del Medio Ambiente que había exigido una mayor información y entonces están pendientes de su pronunciamiento. Entonces, vuelvo y repito, en la introducción dice el mismo estudio de impacto ambiental, no se conoce el pronunciamiento del Ministerio y por eso este estudio se ciñó a los términos de referencia emitidos por Cornare, aplicados solo al proyecto localizado por el sector de Santa Elena. El propio documento dice que el estudio presentado no se ciñó a los términos de referencia, información de integral. Pero adicionalmente hay que señalar
que Cornare, después del 2001, no solamente no se pronunció, no exigió el cumplimiento de los propios términos de referencia elaborados por su personal técnico, sino que además renunció a su función de autoridad ambiental y hacer respetar no solamente los derechos al ambiente sano de la población, sino que sacó, de hecho, a el departamento de Antioquia de su competencia en los procedimientos que debía adelantar para obtener la licencia ambiental. ¿Por qué digo eso? Porque tan pronto Cornare entregó la licencia ambiental, el departamento, eso yo creo que no ocurre sino en Colombia, el departamento presentó un recurso de apelación en el que decía varias cosas. La primera, le planteaba a Cornare que se pronuncie. Quiero decir que los actos de Cornare después del 2001 estaban como en orden de ideas con lo que exigía el concesionario, y desde ese momento el departamento no pudo ni entregar ni hacer aclaraciones sobre el estudio de impacto ambiental, y la propia autoridad ambiental le negó esa posibilidad al departamento de hacer los ajustes correspondientes, y señaló que el concesionario estaba autorizado para adelantar los procedimientos que en ese momento se estaban adelantando, pero sin embargo el hecho de que el concesionario fuese quien estaba adelantando esos procedimientos no le quitó al departamento la obligación de asumir los riesgos ambientales. Eso está expreso en todos los documentos. Yo termino diciendo, porque en esto pues se le acaba a uno mucho el tiempo, pero lo que les quiero decir es que cabría una pregunta: ¿por qué Cornare se comporta de esa manera? Yo respondo esa pregunta con un documento que escribió el senador Camilo Sánchez, que salió en la revista Dinero, que dice que en Colombia hay lo que se denomina el cartel de los concesionarios. Les dice al cartel de los concesionarios: los pronunciamientos de la Procuraduría y la Contraloría no le hacen mella, menos aún los medios de comunicación que bajan el perfil de las denuncias, pues muchos prefieren poner en peligro la pauta de estos poderosos y evitarse líos jurídicos. Si lográramos erradicar esta olla de corrupción, terminando la politización del tema y quedándonos con las eficientes concesiones, podríamos cumplir con el objetivo de desarrollar la red nacional de manera expedita y ahorrarnos los billones que hoy equivalen al déficit fiscal que nos agobia. Estos concesionarios, termino diciendo, estos concesionarios muestran atrasos en todas las obras a nivel nacional, no cumplen con sus aportes del capital equity, no adquieren los predios, no presentan licencias ambientales y no terminan las obras. Concluyo diciendo que este proyecto hace parte del cartel de los concesionarios. Muchas gracias.